Sí, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos al Foro Nacional Educativo. Un fraternal saludo de parte de la Ministra de Educación, la cual, como les venía contando antes, pretende que los expertos en el aula sean ustedes mismos. Nosotros, los maestros, somos los más expertos en el manejo de esa praxis académica, de esas experiencias significativas o esas prácticas inspiradoras que cada uno de ustedes desarrollan en el aula de clase. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. A continuación, entonces, el Instituto Pedagógico Nacional se hace presente con dos de sus docentes que han querido hacer sus aportes a este foro. Son ellos la licenciada en Humanidades con énfasis en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de la especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, lleva 9 años de experiencia docente actual del Instituto Pedagógico, como les contaba, en el área de lengua castellana, en el grado cuarto, del cual están llevando a cabo un proyecto bien especial que se llama Cuentos, que son más que cuentos. Ella es la compañera Dalila Castillo. Y también nos acompaña el licenciado Nelson Velosa, es licenciado en Diseño Tecnológico y candidato a Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro activo del Grupo de Investigación Episteme en la Universidad Pedagógica, 7 años de experiencia docente aquí también en este Instituto Pedagógico Nacional en el área de Tecnología Informática, también en el grado cuarto y quinto, el cual está llevando a cabo el proyecto especial junto con la compañera Dalila sobre cuentos que son más que cuentos. Es partícipe de los viajes del programa de cualificación docente del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Con ellos nos traen una propuesta pedagógica para contribuir a este foro educativo nacional. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Pues mi nombre es Dalila, no Dalia, como salió en el documento. Mi nombre es Dalila Castillo. Como ya pues nos menciona, nosotros somos docentes del Instituto Pedagógico Nacional. Es importante aclararles que el Instituto Pedagógico no es un colegio del distrito, es un colegio oficial, es una unidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional, pero tampoco somos privados. Entonces es importante como contextualizarlos. Nuestra presentación va a ser acerca del proyecto que se llama Cuentos que son más que cuentos, pero no es, digamos, como una de las experiencias que ustedes han venido teniendo en el foro. No vamos a replicar una clase, sino vamos a darles a conocer el proyecto y algunas de las actividades centrales que hacemos dentro del proyecto. El Instituto Pedagógico Nacional, como dice nuestro rector, es la mamá de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue fundado en 1927, tiene 88 años, por eso no está tan nuevo que digamos, pero es un colegio que ha tenido una trayectoria muy importante para la pedagogía. Aquí pues era un internado de señoritas y la Universidad Pedagógica se creó buscando que ellas tuvieran una formación para para continuar su práctica docente. Entonces digamos que esa es la relación tan grande. Para el instituto pues es muy importante tenerlos acá y estamos muy contentos. Bien, como lo mencionó mi compañera, pues este es un proyecto, se caracteriza porque es un proyecto interdisciplinar. En ella intervienen 3 áreas de conocimiento: lengua castellana, tecnología informática y ética y religión. Este proyecto lo llamamos Cuentos que son más que cuentos. Surge como inicialmente era una propuesta únicamente de lengua castellana, que estaba a cargo de la profesora Dalila en años anteriores, donde se caracterizaba porque a partir de unas técnicas de la escritura se motivaba a los niños a que escribieran cuentos. ¿Sí? Estos cuentos que ellos escribían se querían hacer públicos de alguna manera, llevarlos a otros contextos, que otros niños los leyeran, ¿sí? Y de esa manera motivar a los niños a que escribieran. Este proyecto nos vinculamos 2 áreas en este año, el área de tecnología informática y el área de ética. Con ello, ¿qué pretendimos? Pretendimos que lo que los niños escribían no se quedara solamente en el papel. A través de ética y religión se les fue formando en la estructuración
de nuevos conceptos para ellos, ¿sí? Con un lenguaje propio de ellos a su edad, a su edad, y son ellos mismos quienes construyen sus propios conceptos. Son los conceptos tales como derechos, deberes, igualdad, participación. Cuando ellos escriben a partir de estos conceptos, queremos hacer evidente ese trabajo a toda la comunidad educativa. Es allí donde entra el área de tecnología informática. Tecnología desde la parte de solución de problemas. Cuando el área interviene, lo hacemos desde la parte de solución de problemas, cuando decimos, bueno, y eso que escribieron, ahora ¿cómo se lo mostramos a los demás? No podemos pegar el papelito en la pared porque nos lo van a dañar, nos lo van a romper, o el viento, el agua nos lo va a dañar. Inventémonos algo que nos permita mostrar ese trabajo que todos hemos hecho. Desde a partir de tecnología, vamos a mirar más adelante el trabajo que cada uno de los niños ha realizado, y desde la parte informática lo que hicimos fue digitalizar eso que ellos escribían a través del uso de software. Entonces lo que hicimos fue digitalizar, imprimir, con el acompañamiento permanente de las dos otras áreas que fue lengua castellana, con la parte de la revisión de las técnicas de escritura y demás, y ética a partir de la revisión de los conceptos que ellos mismos iban construyendo. Ese trabajo lo que hicimos fue digitalizarlo, como ya les comenté, imprimirlo y ahora mostrarlo a toda la comunidad a través de unos artefactos que ellos mismos elaboraron en los talleres que con los que cuenta la institución. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ver. Bueno, como decía el profe Nelson, nosotros hacemos este proyecto durante todo el año. Entonces digamos que para nosotros es un poco complicado replicar una sola de las clases cuando además son clases de todo el año de las 3 asignaturas. Entonces vamos a proponerles un trabajo muy parecido al que hacemos con los chicos. En un primer trimestre nosotros trabajamos una fase conceptual con ellos. Desde ética ellos trabajan qué es el concepto de qué es un derecho y qué es un deber. Desde lengua castellana trabajamos específicamente la estructura, los elementos y los recursos de la narración, y desde tecnología trabajan los conceptos de diseño, creatividad e innovación que van a ellos a necesitar para luego desarrollar el resto de actividades durante todo el año. Luego vamos a una fase práctica, que es la que hacemos con los chicos. Primero la elaboración de un cuento, para que vayan preparando ahí como su imaginación y se vayan soltando un poquito. Luego viene la elaboración de la ficha del cuento y al final un intercambio de cuentos o de saberes o de procesos. Eso es lo que vamos a proponer para la clase de hoy, que es muy parecido como en macroestructura a lo que hacemos con los chicos. Entonces empezamos con la primera parte. Voy a solicitarles para esto como que se dividan un poquito en dos grupos, entonces puede ser a partir de esta fila hacia acá. Les vamos a dar unas hojitas blancas y ustedes por favor van a escribir desde sus saberes el concepto que tienen de lo que es un deber, ¿sí? Y dos deberes que ustedes consideran importantes que deben resaltarse en los chicos, bueno, ustedes, porque pues la idea es que ustedes tengan el rol de estudiantes. Entonces voy a ir rotando las hojitas para que por favor cada uno asuma el concepto que ustedes tienen. No necesariamente tiene que ser pues tan correcto, completo, sino desde el saber de cada uno. Y de esta fila hacia la izquierda, de la fila hacia la izquierda, ustedes van a hacer lo mismo pero con un derecho, el concepto de derecho. ¿Cuál es el concepto de derecho que tienen ustedes? Y dos derechos que les parecen importantes en el trabajo con los chicos o de ustedes como estudiantes en el rol que tienen. Obviamente cabe resaltar que el concepto que nosotros ya manejamos en este contexto pues es un poco más elaborado, ¿cierto? A partir de lo que nosotros mismos vamos construyendo con los niños. Ese trabajo que los niños lo realizan a partir de lo que ven en sus casas, de lo que escuchan frecuentemente pues a nivel de colegio, a nivel de la sociedad por fuera del colegio. Entonces es interesante ver allí cómo los niños lo argumentan desde su propia experiencia, desde lo que ven en su casa. Sí, para nosotros es no gratificante, pero sí bastante sorprendente ver que un niño argumenta el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad cuando ve es la otra parte de su casa. ¿Sí? Cuando el niño desde lo que él ve, desde lo que él vive a diario, es capaz de argumentar eso. Porque ¿a qué le llamamos libertad? ¿La libertad será solamente al estar encerrado? ¿O la libertad a poder hablar, a poder expresarme libremente? Eso es lo que los niños nos comentan, ¿sí? A partir de lo que ellos viven, no precisamente lo que leen en una aula de clase. Es la puesta en práctica de eso. Entonces para eso les vamos
a dedicar 30 segunditos para... El tiempo acá es muy cortico, Muy pero... corto. ¿Listo? Tenemos un espacecito más para que terminen los colegas. Sí, no, de aquí hacia allá, concepto de derecho. ¿Qué concepto tienes de derecho? Y mencionar dos derechos que les parezcan fundamentales en los chicos. Y de aquí para allá el concepto de deber y dos deberes que también les parezcan fundamentales para trabajar con los chicos o ustedes como en el rol de estudiantes. Los que ya quieren ir compartiendo con nosotros sus conceptos, los escuchamos. Derecho es un principio fundamental que tiene un individuo. ¿Qué derechos tienen los niños? Pues yo coloqué, pues aparte de los que nombra la Constitución, a jugar y a ser feliz, básicamente. Yo. ¿Sí? Sí. Acción constitucional que habilita el desarrollo de un individuo. Acción constitucional que habilita el desarrollo de un individuo. Derechos son aquellas acciones a las que el individuo puede acceder para el desarrollo de una vida digna. Un derecho es una educación digna y el otro derecho es expresarse sus opiniones e intereses. Derecho a expresarse. Una última por acá y luego pasamos Son todas aquellas normas que debe tener una persona para vivir en sociedad. normas para vivir en sociedad. Bien, y con el tema de deberes, entonces ahora por acá, 1, 2, 1. Son normas o reglas que un individuo debe seguir para poder vivir en sociedad y formarse como un ser integral. Entre ellos, pues me pareció que un deber es cuidar de su integridad y la de los demás, y la otra cuidar del medio ambiente. Es o son cada una de las responsabilidades que como ser social Disculpa, nuevamente. es o son cada una de las responsabilidades que como ser social o individual tengo para que los diferentes contextos funcionen en armonía. Bien. Y pues hay deberes familiares y escolares. Ok, familiares escolares. ¿Profe? Son compromisos, acuerdos y obligaciones que se tienen frente a algo en particular. Compromisos y acuerdos. Ok. Profe, si en la disciplina no vamos a permitir nada que nadie más haga. ¿Cerramos 30? ¿No? Cerremos ya, cerramos. Sí, así. Ay, lo siento que perdón. Del 16. Bien, una última con el tema de deberes. ¿La profe? Un deber es una tarea o un propósito que se gana de forma inherente para cumplir un trabajo encomendado, ya sea por sí mismo o porque la vida se le encomienda. El deber primero es el respeto por sí mismo y por los demás. Digamos que para nosotros todos estos conceptos son supremamente importantes. Nosotros, al igual que lo hacemos con los chicos, desde la asignatura de ética, nosotros no le damos un concepto al niño de qué debe ser un derecho o qué la escuela dice que debe ser un deber, sino que los escuchamos, tratan de hacer varios ejercicios y varias actividades donde ellos van, disculpe, es que ya no puedo, más que pena. La 1:30. No se puede cerrar aquí. No tiene. Sí, disculpe. Entonces, por eso es que son tan valiosas esas concepciones. En el aula nosotros escuchamos a todos los chicos,
entre ellos mismos hacen ese diálogo y esa conversación y esa socialización, si alguno de pronto está como muy desviado al parecer del otro, pero la idea es que cada uno construya ese concepto. Desde la asignatura de ética pues se trabajan varias actividades para que ese concepto pues esté lo más claro posible, pero repito, desde su interior, desde su vivencia, desde su experiencia, no se les da un concepto hecho o elaborado por nosotros. Pasamos luego entonces a la parte de lengua castellana. Cuando ya los chicos van trabajando en ética, ese concepto, desde lengua castellana vamos trabajando en el concepto de género narrativo. Todo eso lo vemos en el primer trimestre y hacemos énfasis en esos tres aspectos: estructura de la narración, elementos y recursos. Ustedes si recuerdan, los que no son docentes de lengua castellana recuerdan más o menos cuáles son esas partes. Vamos a hacer un repaso. Pues ustedes saben que con los chicos se hace un trabajo mucho más profundo durante todo un trimestre, pero vamos a hacer un repaso de esa estructura, de esos elementos y de esos recursos para el trabajo que tenemos para hoy. Entonces, vamos a hablar en primer instancia de la estructura de la narración. A los chicos, pues desde lengua castellana se les trata de que vivan muy desde su vivencia esa parte de la estructura, ¿no? Entonces se les hace la comparación de qué sostiene el salón, que son unas columnas, unas vigas, y esos conceptos también los trabajamos desde tecnología para luego llevarlos a lo que es la estructura de la narración. Se habla del inicio, el nudo y el desenlace, se leen cuentos desde la clase, se toman diferentes textos que se leen en el plan lector. Por ejemplo, uno de los libros que se tienen en cuenta son El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, los cuentos de Andersen y Las Aventuras de Tom Sawyer, que son los textos que ellos leen desde su plan lector. Y a partir de esas lecturas, nosotros vamos construyendo el concepto de qué es estructura. Entonces, como ustedes saben, el inicio es donde se presentan los personajes, el tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia y pues diferentes descripciones que se hacen de esos lugares. Luego pasamos al nudo, pasamos al nudo y es donde se les hace el énfasis a ellos del conflicto, ¿no? Hay un conflicto, digamos, a los chicos de grado cuarto se les dificulta porque ellos suelen incluir en sus escritos muchos conflictos, ¿sí? Pero acá pues se les hace la referencia utilizando esos textos que leímos del Mago de Oz y de Alicia, que es un solo conflicto. A pesar de que al personaje principal le sucedan muchas cosas en la historia, es un solo conflicto el central, el que se resalta en el nudo, y que en algunos nudos aparece ya cómo se piensa solucionar ese conflicto sin decir ya la solución. Y finalmente el desenlace, ¿cierto? Que ya es donde el personaje resuelve su problema, e incluso vimos algunos textos donde el personaje no resuelve su problema, no es un final feliz. Digamos que vemos todo ese tipo de textos. Cuando ellos ya tienen su estructura clara, entonces avanzamos a los elementos de la narración y vemos la importancia de lo que son los personajes, el lugar, el tiempo, el narrador y el tema, ¿sí? Hicimos con ellos varios ejercicios donde leíamos textos que no tenían personajes, o que no tenían lugares cerrados o abiertos, o que no manejaban tiempos, o que según ellos no tenían narrador y ellos decían, no, es imposible. Los 5 elementos son importantes para que la historia esté completa y tenga una fuerza narrativa. Entonces se trabajan a fondo cada uno de los elementos y se hacen diferentes actividades con estos chicos para que ellos tengan claro lo que son los elementos. Aquí viene el último, que es el tema, ¿sí? A ellos se les dificulta mucho porque en el proceso de desarrollo que están, ellos no suelen analizar en un solo tema todo lo que habla el cuento. Entonces ellos suelen pensar que el tema son los valores. Entonces habla de la honestidad, pero habla del compañerismo. Sí, pero ¿cuál es el tema? Entonces digamos que se les guía mucho a que ellos puedan ubicar lo que es el asunto central de la narración y pues digamos que ese es el trabajo. Aquí específicamente para el proyecto de cuentos que son más que cuentos es que incluimos la parte de ética y de competencias ciudadanas. Entonces el tema que ellos trabajan en el proyecto es práctica y exigencia en mis derechos y deberes, porque como ya en un primer momento desde el concepto de derecho y de deber ellos lograron tener como ese propio concepto, entonces ya van a materializar en la narración yo cómo practico y cómo exijo esos derechos y esos deberes.
Pasamos a la parte final, que son los recursos de la narración. Ellos los reconocen, los han escuchado todo el tiempo, pero no los saben usar muy bien. Aquí simplemente hacemos referencia a los diálogos y a las descripciones. La idea es que ustedes tengan en cuenta estos para el ejercicio que vamos a hacer en un momento, recordando pues que los diálogos tienen una forma especial de escritura, ¿no? Digamos que a los chicos se les dificulta porque ellos suelen narrar las voces del que sea en la misma línea y no señalan con ningún marcador textual quién está hablando. Entonces, esta parte, aunque parece que ellos ya conocen mucho, que es un diálogo y lo reconocen fácilmente, no lo saben usar. Entonces, digamos, esta parte del diálogo es importante y de paso, el uso del guión. Y las descripciones. Con ellos vimos pues cómo se describe un objeto, cómo se describe un lugar, cómo se describe una persona, incluso cómo se describe un sentimiento para que ellos lo pudieran hacer en la narración y en la elaboración de sus cuentos. Esos a grandes rasgos, ustedes me entenderán que esos son temas profundos que no se ven con los chicos en una o dos clases. Digamos que esos son los conceptos que se trabajan durante todo el primer trimestre, mientras en ética se va trabajando el concepto de derecho, de deber y de práctica y exigencia de mis derechos y deberes. Ahora vamos a ver los conceptos que se trabajan desde tecnología. Adelante. Bien, nosotros desde la parte del área de tecnología e informática, lo que pretendemos desde allí es generar en el estudiante el desarrollo del pensamiento tecnológico. Para nosotros acá en el instituto, el pensamiento tecnológico se refiere a esa capacidad que empieza a adquirir el estudiante para, a partir de su propia experiencia, de lo que puede ver en su entorno, empezar a construir él mismo sus propias soluciones a los problemas que a él se le puedan presentar. En el marco de ese concepto, venimos trabajando estos tres apartados. El primero, el de diseño. Diseño entendido como la capacidad mental que debe empezar a desarrollar el estudiante para desarrollar los problemas. En esta parte lo hacemos desde dos fuentes, las estrategias algorítmicas y las estrategias heurísticas. Para las estrategias algorítmicas lo hacemos trabajando, retomando la propuesta que hace el señor Bruno Munari, donde nos habla acerca del arroz verde, ¿sí? Que es el paso a paso. De esa manera, los niños que tienen poca iniciativa a la hora de proponer espontáneamente una solución a algo, por más relevante que pueda parecer, ellos se ciñen más a esta estrategia, porque esta estrategia le da un paso a paso, es precisamente una receta, que al seguirla efectivamente como resultado le da una solución muy tácita, muy factible, ¿sí? Y ya los más espontáneos, los que son más autónomos, más lanzados, digámoslo así, a la hora de proponer una solución a un problema específico, trabajamos con ellos las estrategias heurísticas, ¿sí? Que son las que nos propone el señor Zimmerman. A través de 4 conceptos que él nos da allí, el estudiante puede retomar el problema desde cualquiera de sus 4 pasos, ¿sí? No importa el orden en que lo tome, se supone que la propuesta que él va a argumentar, que él va a proponer, que él va a mostrar, se puede sostener desde cualquiera de los 4 pilares que Zimmerman nos propone. Teniendo eso como base, entonces pasamos ahora a la fase de la creación. Pero nosotros le mostramos al chico que crear para nosotros viene siendo algo que no lo hemos visto, que tal vez nadie más ha pensado. Entonces, el problema que nosotros empezamos a trabajar para que ellos trabajen estos conceptos es dónde o cómo hago para mostrarle al otro eso que yo estoy escribiendo, que voy a empezar a escribir. Cuando ya lo tenga, ¿cómo se lo voy a exponer? ¿A través de qué? Yo quiero que muchas personas lo lean, lo vean y lo entiendan. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que esas personas lo puedan hacer? ¿Qué me invento para eso? Entonces aquí empezamos a trabajar el tema de la creación, la creatividad como esa fuente inagotable que todos tenemos, pero que en algún momento como que no es que se nos agote, pero la dejamos ahí, que se nos apacigüe y simplemente no la explotamos. Y con el tema de innovación es la mejora. Nos referimos entonces a la mejora de esos artefactos que probablemente vimos en algún momento, pero que ahora a través del diseño podemos mejorarlos o podemos adaptarlos a nuestra necesidad, a la solución que queremos proponer. Desde allí, entonces, empezamos a trabajar el tema de diseño. El tema de las TICs, como tecnologías de la información y la comunicación, entonces se refiere más a la parte, en este pedazo, pasamos ahora a la informática. Entonces, a través del software, ¿sí? De las partes, de los elementos computacionales,
lo que hacemos es digitalizar eso. Entonces buscamos esos programas que nos permitan mostrar o elaborar esos afiches, esos pósters, ¿sí? Como una fase inicial para digitalizar el cuento. Ya en la parte final, lo que buscamos ahora es una aplicación. Desde informática empezamos a trabajar el tema del libro, ¿sí? Para que el cuento no se quede ahora solamente en un afiche de colgar, sino que yo también lo pueda administrar desde una cuenta de internet. Entonces lo que hacemos es colocarlo en un libro, que es aquella aplicación que nos da la sensación de libro virtual, donde podemos pasar las hojas, crear los personajes y colocarlos allí, inclusive insertarle algunos GIF animados para que de alguna manera animen ese cuento, ¿sí? Sea más representativo. Y para trabajar el tema que hemos trabajado desde ética con el tema de derechos y deberes, les enseñamos también a trabajar algunos software como Movie Maker, hacer el uso efectivo, un uso más pertinente de los medios electrónicos. Entonces a ellos les proponemos desde ética, trabajar el tema de la entrevista, desde la lengua castellana, la estructura de la entrevista y demás. Ellos construyen unas preguntas con sus celulares o con sus tablets. Entonces les vamos a dar otro uso, vamos a entrevistar ahora a uno grande y a uno pequeño, a un adulto y a un niño, para mirar qué tipo de respuestas manejamos en ciertos rangos de edad. Les enseñamos cómo descargar la información, cómo editar la información, cómo editar los videos para poderlos subir y tener al final un producto que en este caso es un video de Movie Maker, que fue el que trabajamos en esta oportunidad. Y, como están cansaditos, bueno, esta es la parte conceptual, es como un repaso así, vamos ya es a crear. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos con los chicos, que es una de las actividades, es donde ellos van a elaborar un cuento. Y es lo que les vamos a proponer para que ustedes trabajen hoy. Para eso, digamos que no es fácil uno enfrentarse a ese papel en blanco, ¿no? Cuando uno le dicen, y yo creo que ustedes tuvieron unos profesores en algún momento en su vida escolar que le dijeron escriba un cuento, o tarea, escriba un cuento, y uno, otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿ahora de qué? Entonces, nosotros elegimos unas estrategias de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que ustedes deben conocerlo, que es un docente excelente, que nos regaló unas estrategias para nosotros motivar a los chicos a escribir. Entonces, nosotros elegimos para el proyecto 3 estrategias. Se las explicamos a los chicos, al igual que las vamos a explicar rápidamente a ustedes, y cada uno de ustedes elige la que más le llame la atención para producir su texto, ¿sí? La primera se llama El hombrecito de vidrio. ¿En qué consiste? Que el personaje principal del texto que ustedes van a escribir ahorita debe ser un hombre, una mujer, un niño o una niña que esté hecho de un material extraordinario, fantástico, de vidrio, de madera. A los niños les encanta la comida, entonces la niña de gelatina, el osito de chocolate. Entonces ustedes eligen el material que quieran, pero eso sí deben conocer las ventajas y desventajas que tiene ese material, porque a partir de ahí va a salir el conflicto de la historia, ¿sí? Entonces, el hombrecito de vidrio, ¿qué no podría ser un hombrecito de vidrio, por ejemplo? O un niño de vidrio. No puede jugar fútbol, no puede saltar, porque donde se caiga, ahí cierto quedó. Entonces hay que pensar, pero también qué ventajas le da ese material a mi personaje. Entonces ya empiezan ustedes a jugar. Si eligen esa estrategia, entonces vayan pensando qué material y qué ventajas y qué desventajas tienen pues para desarrollar su historia. La siguiente estrategia se llama el binomio fantástico. Entonces aquí ya los personajes no son niños ni son personas, sino son objetos. La idea es que ustedes piensen en 2 objetos que ojalá no tengan ninguna relación. Yo recuerdo el cuento de un niño que nunca lo olvidaré. Sus personajes fueron la media y el tal. Adivinen quién era el villano. La media apestosa, ¿cierto? Y el talco, el superhéroe. Y el niño se ha montado una historia espectacular a partir de eso. Esa es la invitación, que ustedes piensen en 2 objetos fantásticos y los 2 son protagonistas. ¿Cómo van a hacer para que ellos se conozcan, se relacionen, tengan diferentes aventuras durante la historia? Y la última se llama ¿qué pasaría si? Aquí ya el personaje no es un niño, una niña, un objeto, sino es la situación la que es extraordinaria. ¿Qué pasaría si los bebés gobernaran el mundo? Les encanta ese tema y lo han escrito muchas veces. ¿O qué pasaría si mis docentes no me pudieran regañar? Tipos de situaciones extraordinarias que ellos toman para desarrollar a partir de eso la historia. Sin embargo, nosotros no nos quedamos solo en la motivación de cómo los vamos a guiar para que escriban,
sino que estamos muy de acuerdo con las técnicas que se manejan desde tecnología. Y es que a los chicos, gracias a Daniel Casani, les ha servido mucho la metáfora de la cocina. Ellos ya están en una edad, 9 o 10 años, que les gusta empezar a cocinar y a experimentar. Entonces nosotros la parte de escritura, la estructura, la manejamos a través de las técnicas de Daniel Casani, que como decía el profe Nelson, también es una receta, es una invitación. Entonces el proyecto que ellos manejan se llama La cocina de la escritura, que es el mismo nombre del libro del profesor Daniel Casani. La idea es que ellos no se queden con escribir el cuento el primer día y ya, sino hacen una lluvia de ideas de lo que quieren escribir, luego hacen un primer borrador, ese primer borrador yo lo reviso, que son alrededor de 150 cuentos, que ahí me quedan casi todas las vacaciones calificando. Luego de eso yo les retroalimento, ellos me entregan un segundo borrador, pero este segundo borrador yo ya no lo vuelvo a evaluar, sino hacen la evaluación entre pares y hacen una rejilla. La rejilla, pues yo ya la tengo pensada, pero yo dejo pensarlos que ellos la construyan de acuerdo a lo que hemos visto, y ellos me empiezan a decir, profe, yo les digo, ¿qué debe tener la rejilla? No, pues que tenga una estructura como la vimos, listo, que debe tener la estructura. Si a ellos se les va olvidando cosas, yo se las sugiero y construimos la rejilla, intercambian los cuentos y evalúan. Al final, hacen una última versión, ya con hojitas de colores, con dibujos, etcétera, y esa es la que vamos a dar a conocer a nuestros compañeros y más adelante a todo el colegio. Entonces, la propuesta, pues hoy lamentablemente por el tiempo no vamos a alcanzar a hacer toda la receta, vamos a cocinar de sopetazo, pero esa es la invitación, que elijan una estrategia y que escriban un cuento muy pequeñito, teniendo en cuenta lo que hablamos de estructura, elementos y recursos de la narración, para que nos regalen esas composiciones. ¿Listo? En la hoja. Sí, no, ya les damos un minutito. Entonces, a crear, para que por favor cada uno coja una hojita. Es individual. Por favor que cada uno coja una hojita de color, van repartiendo. Lápices al mismo. El que necesite lápices, acá tenemos con mucho gusto. Bueno, tristemente no tenemos mucho tiempo. Vamos a tener 10 minutitos. ¿Sí? Yo creo que con esas estrategias es un poquito más fácil. Tengo una duda. La palabra hombrecito no es consejo. Hombrecito, ya habíamos pasado el que quiera hacerse parejas me parece completamente válido, por lo que tenemos poquito tiempo. A veces es más fácil construir en parejas y a veces es más fácil solito. Sí, la idea es que de las 3 estrategias elijan una, la que más les llame la atención, para partir de ahí hacer la conclusión. Entonces, este mismo es un ejercicio didáctico en el que se recoge a los niños, o los niños lo pueden leer o el maestro les modera. Les voy a regalar estos tips pedagógicos didácticos para la lectura. Primero, leer es como contar algo. Los niños a veces tienen una especie de sonsonete al hablar, o de tartamudeo, o de repetición de palabras. Las muletillas. Entonces vamos a evitar eso. Vamos a decirle al niño que piense en que él es un locutor y que lo que está haciendo es leer y que estás como contándole algo. Segundo tip, segundo consejo. Respetar los famosos signos de puntuación. La entonación, la vocalización, la modulación. ¿Estamos? Y la tercera, que es muy bonita, que me la regaló un profe muy querido por mí, el profe Ismael Enrique Castillo Castellanos, que me dijo, las palabras tienen como un alma. Enseñarle a los niños que las palabras tienen como un alma. Es decir, que todas las palabras no se pueden pronunciar de la misma manera. Que si yo digo lentamente, no es lentamente, es lentamente, etc. Para ello voy a tratar de modelar un poquitico lo que acabo de decir para leerles. Lo que doy a la docente es la capacidad de escucha y la actitud para la labor realizada en las prácticas de aula.
Lo que me llevo es haber experimentado cómo en el aula se pueden realizar grandes retos y saber que sí se puede construir un futuro mejor. Yo acabé de leer el texto, me pegué al texto o lo solté. Ah, bueno, entonces vamos tomando nota de eso. ¿Quién me quiere leer con esas tres indicaciones su propuesta, su inquietud? Dígame, ¿quién quiere leer? ¿Nadie más quiere leer? Tú, dale, es fácil. Implementar en mi aula el área implementar en mi aula en el área de humanidades la creación de cuentos logrando interdisciplinariedad. Excelente, bien, gracias. ¿Quién más nos quiere socializar? Tú. Bueno, pues son muchas las orientaciones pedagógicas, paradigmas, estrategias, pero lo más valioso sí puede ser el conocimiento, o sea, podemos llenarnos de conocimiento, pero debería ser lo más valioso la alegría y la pasión por enseñar, la pasión para poder transmitir un conocimiento y llegar a un mensaje. Y si logramos transmitir toda esta serie de inquietudes, de creaciones, de apreciaciones, todo eso que saben ustedes, creo que finalmente podríamos llegar a cumplir con el fin último, la educación, como lo dice el señor Vygotsky, que es hacer niños y niñas felices en la escuela. Muchísimas gracias, le damos ya la palabra para que se despidan y un gran y fuerte aplauso a los compañeros. Nos llevamos, Sus aportes. sí, aparte de sus aportes y sus cuentos, nos llevamos muchísimo aprendizaje. Yo creo que estar una semana de receso trabajando, sin pago, no importa, esas son las cosas de menos. Yo creo que estamos aquí todos por vocación, ustedes sentados después de la hora del almuerzo y el partido esperándonos. Es pura vocación escucharnos, es pura vocación sentarnos a reflexionar sobre nuestras prácticas. Yo todos los días llego a mi casa y digo, ay, hoy hablé muy feo, hoy estuve muy risueña, no tengo que calmar. Yo todos los días llego a mi casa y reflexiono sobre lo que hice en el día y creo que el siguiente día trato de mejorarlo, que me faltarán muchísimas cosas. No le pregunten a mis estudiantes porque les darán una lista larga, pero es eso, yo me llevo muchísimo aprendizaje, no solo de este compartir ahorita este intercambio de experiencias, sino las que he recibido en el día de ayer y en la mañana. De verdad, excelentes prácticas, y el consejo es valoremos cada uno de lo que hacemos porque lo hacemos bien. Yo me llevo la reflexión sobre las prácticas docentes teniendo en cuenta también las dificultades de otros contextos, ¿sí? Aquí pues gracias a Dios tenemos recursos, ¿sí? En otros lugares no. Es también pensar en eso, también motivar a los chicos a que piensen en cómo ayudamos a otros a partir de lo que hacemos, ¿sí? De eso me llevo también, pues, como decía el profe, escucharlos a ustedes. A veces escuchándolos a ustedes uno cae en cuenta de cosas que dejó pasar, que en algún momento lo pudo pensar, pero que por el trabajo diario pues se pasaron y se quedaron ahí, y que es bueno retomar. Otras, mirando las proyecciones a futuro de nuestras prácticas docentes, es bueno pensar en esas cosas que ustedes han logrado generar en este encuentro. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Gracias. Bueno, el que va entregando, por favor, levanta la mano, nos regala la colillita del pasabordo que le vamos a dar a cambio un regalo.
modelo es un cuento de uno de los chicos que durante estos años construyó. La idea era la última parte de la clase que pudiéramos ir al aula inteligente y ustedes pudieran digitalizar su cuento y pues poderlo enviar al correo y hacer como una especie de afiche con publisher como hacen los niños en el proyecto, pero realmente el espacio no nos da, no nos habían abierto la sala, bueno, digamos que tuvimos dificultad con eso, pero ya tenemos aquí producciones que son. Pero lo igual las cabezas lo podemos mandar a concursar, a compartir. Claro, ¿quién quita que yo me salté a compartir? ¿No se han ganado el cuento? No, sí. Sí, un chico se animó, lo terminó de mejorar en grado quinto, participó en el colegio del Minuto de Dios y se ganó una tablet ahí en primer lugar. Ya lo ¿Y el cuentico ya? Sí. Me me regalas Hay que mirar también, creo que ustedes, los docentes de la primaria, son docentes por área, ¿cierto? De cuarto en adelante, hasta tercero son bueno, maestros. independientemente lo que hablamos aquí en las zonas rurales y de algunas instituciones de primaria en el sector urbano, los docentes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto son el mismo programa. Sí, entonces ahí es donde falta la interdisciplinariedad. Es bueno lo que hay cuando hay docente por área, pues, pero tenemos que dejar la envidia. Hay que empezar por la camaradería, porque somos muy envidiosos de compartir, sabiendo que lo que ustedes están haciendo engrandece el proyecto de cada uno. Nos hemos hecho amigos y todo. Entonces son cositas que también se tienen que tener en cuenta. Construcción social del conocimiento. Y otra cosa pues que yo los veía y vi la del profesor Edwin Toro. Ustedes no trabajan, o sea, o no sé hasta qué punto tienen en cuenta ámbitos curriculares y DBA, porque como dijo el profesor Edwin no lo tenemos casi, ¿no? Porque aquí se trabaja es por proyectos. Entonces sería una buena opción para que se le lleve el consejo administrativo, pues que de pronto por proyectos no identificar un área, un tema así. Ya, Ricardo, vamos a leer de ellos. Ah, sí, presten. Voy recogiendo los que quieran socializar. Gracias. Los que no han terminado, si quieren lo hacemos al final, no hay problema, pero sí nos gustaría que nos regalaran sus producciones. Respetamos el derecho de autor, tranquilos, no los van a ver publicados. La idea es que para los niños que entregaron los cuentos y que ustedes se llevan de regalo, reciban estos y los escuchen. Obviamente vamos a hacer la salvedad que fue muy rápido, que los presionamos muy feo para escribir, pero sí nuestra idea es que así como ustedes escuchen la voz de los chicos, ellos escuchen su voz y se den cuenta que nosotros como adultos también estamos aquí es porque queremos aprender y producir. Una cosa importantísima que se me había olvidado, la profesora Ingrid Rubio, que es docente de ética y valores, no pudo acompañarnos en el foro, pero ella pues realizó un trabajo
súper importante dentro del proyecto y pues me hubiera gustado mucho que la conocieran, pero les mando un abrazo gigante y pues bueno, que ojalá les hubiera gustado el proyecto. Para cerrar, sí, vamos a leerles un ejemplo de uno de los cuentos que cogimos al azar de una de las chicas del año pasado, ni siquiera fue de las ganadoras. Yo les cuento que después de que los chicos escriben, en cada salón se hace una socialización, cada uno lee su cuento, al final votamos y ellos, no yo, por eso ustedes encontrarán todavía muchos errores, ellos eligen los 5 cuentos que más les llaman la atención y luego de los 5 ganadores de cada salón hacemos una actividad muy bonita con los chicos de primero de primaria y les montamos en la biblioteca infantil todo un ambiente medieval con música, con coronas, los niños de cuarto van disfrazados como reyes y reinas, se les hace la invitación a la biblioteca, ellos van, se les hace toda la idea de que ellos son reyes y reinas y que los niños ganadores son harshas que les van a leer y a divertir y a entretener por un rato y ellos leen sus propios cuentos, al final les dicen que ellos son escritores, invitan a los niños de primero a que cuando lleguen a cuarto se animen a escribir su cuento, entonces digamos es la socialización que hacemos. Este año vamos a repartir los cuentos en un descanso, en un almuerzo, que es como 1 hora más o menos, por todo el colegio, para que los chicos cuando vayan a almorzar a cualquier rincón del colegio, porque como es grande, encuentren un cuento, lo lean y lo vuelvan a dejar en el mismo lugar para que no solo lo conozcan los de cuarto, los de primero, sino todo el colegio. Esa es como la idea. Muchísimas gracias. Sí. Acá todos con... Es que no se ve, no desconecté el cable para comprobar, pero no lo toma. Aparte. Sí, sí. Vamos entonces a hacer la... Este es un ejemplo de una niña, del cuento de una niña. Se llama La Periquita. Había una vez una niña llamada Periquita. Ella vivía con sus padres en una casa pequeña cerca del colegio. Era una niña bonita, su cabello era rubio y rizado, sus ojos claros, tenía piel blanca y delicada. Era tímida y callada, y en el colegio no compartía con sus compañeros, por eso la rechazaban, la ignoraban, le pegaban, la empujaban cada vez que podían y le decían: Periquita, la niña diferente. Periquita sabía que todo eso le pasaba porque ella había nacido diferente, por algo que había pasado antes de nacer. Las mamás, cuando están embarazadas, tienen antojos, y el de su mamá sí era bien extraño. Hija, quiero que sepas algo. Cuando estabas en la barriga de tu mamá, a ella le gustaba comer mucho papel periódico. ¿Qué dices, papá? Sí, tu mamá todos los días masticaba un pedazo del papel del periódico del día. Un día, comía El Tiempo, otro día El Espectador, otro El Espacio. El que no le gustaba era El Cubo. Por esa razón naciste con textos que se pueden leer en tus extremidades. Periquita tenía en su brazo derecho una crónica de un campeonato de baloncesto. En el brazo izquierdo se leía la noticia del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En su pierna derecha un reportaje de Angelina Jolie sobre el cáncer y en la pierna izquierda una entrevista a un guerrillero de las FARC que le hizo un periodista británico. Aunque Periquita ya sabía la verdad, sus compañeros seguían burlándose y llegó un día en que ella no aguantó más. Estaba muy triste y se puso a pensar: yo no tengo la culpa de haber nacido así, yo no quiero estudiar más aquí, nadie me quiere. De pronto sonó el timbre y debía ir a su clase de español. Al llegar al salón,
Su profesora se dio cuenta que Periquita estaba muy triste y le preguntó: ¿qué te pasa, Periquita? La niña se puso a llorar muy triste. Entonces la maestra salió del salón con ella y Periquita le contó su historia. La profesora, al escucharla, prometió dialogar con todos sus compañeros y hacer una reflexión sobre la diferencia, para que entendieran a Periquita, la respetaran, pero sobre todo para que nunca le volvieran a decir periodiquita. Eso lo escribió el estudiante. Ese es de una niña de cuarto. Este año está en quinto ya. Este año está en quinto. Digamos que la idea era mostrarles a ustedes la versión del cuento digitalizado en Publisher para que ustedes se den cuenta, digamos, esa era la última parte de la tarea que queríamos hacer con ustedes, y ellos pues utilizan ya su libro digitalizado, también corrigen ortografía, digamos que se hacen otros procesos, pero eso es como en general. Vamos a pasarles ya para cerrar un video muy cortico sobre lo que algunas de las actividades que hemos hecho durante todo el año con el proyecto. Tuvimos la posibilidad de viajar a la ciudad de Medellín, escuchar las experiencias de unas docentes de Medellín y que ellas escucharan la nuestra, y pues obviamente fue totalmente enriquecedor, y pues nos gustaría que ustedes vieran algunas sobre todo las caritas de los niños que participaron este año en el proyecto. No, vamos a hacer primero. Ah, Bien, entonces tengan la máquina de hacer. Vamos a utilizar la técnica de la entrevista para consolidar, digamos, la presentación de los compañeros. Después ellos presentarán el video y ustedes realizarán, digamos, la misma actividad. Nos vamos a poder participar, reflexionar, aportar y vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a dejar. Finalmente, los compañeros nos van a socializar qué fue lo que ustedes se llevaron también y los aportes que pretendíamos dejar para el día de hoy. Entonces, a continuación, les vamos a hacer una entrevista para redondear, argumentar y profundizar acerca de la estrategia que nos acaban de presentar. En primera instancia, veo que se trabajó sistemáticamente la integración de competencias básicas, es decir, interpretar, argumentar y proponer, fundamentado en algunos conceptos disciplinares que me imagino se fueron desarrollando a través de los grados anteriores. Creo que deben tener un currículo muy robusto en el que hacen transversalidad todo el tiempo, se puede detectar esa parte. Y fundamental, importantísimo, trabajar, integrar en contexto, o sea, las competencias de contexto, es decir, los valores dentro de cada una de las áreas. Mi pregunta es, ¿se trabajan independientemente? ¿Ustedes manejan la escritura en las tres áreas o en la de tecnología, en la de valores y en la propia del lenguaje? ¿O hacen énfasis en alguna de las tres? Digamos que pues desde lengua castellana se hace más formal, ¿no? Y está dentro del plan de estudio. Sin embargo, pues eso es lo que buscamos con el proyecto, que sea transdisciplinario, ¿sí? Que, por ejemplo, con el tema de entrevista, que fue una de las actividades que se hicieron, ellos vieron el concepto, las características y, bueno, diferentes estructuras sobre la entrevista, y luego desde ética la escribieron teniendo en cuenta los conceptos que había manejado de derecho y deber. Es decir, en ética también escribieron, no desde lengua castellana se hizo todo lo de la entrevista y luego la grababan en tecnología, no. Digamos que la idea es que en todas, incluso a veces cuando a los chicos les decimos, bueno chicos, esta actividad es de, y a veces uno como que se bloquea y ellos dicen, con el profe Nelson y la profe Ingrid, o sea, ya tienen marcado que durante todo el año son muchas las actividades que hacemos con ellos dos. Entonces desde ética también se maneja mucho la parte de escritura, y desde tecnología, cuando ellos ya digitalizan, también se trabaja. Tenemos que lo mismo, la parte de creación, en mi clase es súper importante los conceptos que se manejan en tecnología a partir de creación e innovación. Yo ya no tengo que volverles a hablar de creación e innovación y les digo, lo que vieron con el profe Nelson y todos, listo, ¿sí? Entonces eso es lo que tratamos. Incluso hemos tenido clases de tecnología donde hemos estado, no tenemos clase la profe y yo, cuadramos y estamos los tres en la misma clase. Entonces están los chicos sentados haciendo el afiche y profe Ingrid, mira, sí me quedó bien mi concepto de derecho, profe Dalila, con H, con Z, sí, digamos que se ha tratado así. Digamos que una de las principales responsabilidades del maestro es cuando entra al salón de clase
decir cuál es su intención formativa. Y realmente al finalizar de esa que se evidencie, digamos, en los aprendizajes de los estudiantes. Para ello creo que ustedes trabajamos unidades didácticas, secuencias didácticas o proyectos. En este caso, dependiendo de la intencionalidad, en cuál es el énfasis o cómo desarrollan cada una de estas estrategias. Pues la metodología es por proyectos. ¿Sí? Realmente se vienen trabajando, las tres áreas se trabajan de forma paralela, ¿sí? Las tres al mismo tiempo, como lo mencionaba la profe. Buscamos a través del planteamiento con la intención de escribir, se plantean los proyectos. Desde la parte de tecnología pensamos en cuál puede ser ese medio que me pueda ayudar a difundir mi escrito, ¿sí? Ahora, devolviendo un poco a la pregunta que usted nos hacía, la escritura no se remite solamente a la parte de lengua castellana. En tecnología, en informática específicamente, es otra manera de escribir, ¿sí? Llevarnos a otro contexto, es mirar la escritura desde otro punto de vista diferente, ¿sí? Desde estas tres lo que buscamos es complementarnos, ¿sí? No hacer parte de otras, no, es complementarnos en las tres áreas. Es lo que hemos pretendido hacer y creemos que se ha visto el resultado hasta ahora. Muy bien, aterrizándolo ya en cosas más concretas, ¿cómo manejan el tema de la ortografía? Pues desde lengua castellana se ve uno de los trimestres, a medida que ellos van haciendo los borradores, uno de los trimestres se ve ortografía y ellos eso lo van teniendo en cuenta para aplicarlo a los borradores. Incluso en las rejillas que hacen con el segundo borrador, cuando se evalúan por pares, ese es uno de los criterios, ¿no? Revisar la ortografía de mi compañero. Se supone que cuando ya han revisado el segundo borrador, yo ya revisé el primero y corregí la mayoría de errores de ortografía, pero aún así se presentan. Y cuando ya pasan a la etapa de digitalizar, claro, ustedes saben que esos programas señalan también la ortografía, entonces algunas cosas que ellos no lograron corregir o pasaron por alto, cuando las digitalizan se dan cuenta que tienen el error, entonces digamos que la etapa de la ortografía se hace todo el tiempo. Sí, una parte importante, discúlpame, es también la parte, como lo mencionaba María, en la parte informática se insiste mucho en el tema, por ejemplo, de los títulos, de la puntualización y demás. Eso entonces es un complemento, ¿verdad? Porque a pesar de que está en la informática y que el computador le sugiere algunas correcciones, no todas las saca, y es necesario revisar, hacer una nueva revisión, insistirle que los títulos en mayúsculas sostenía, el tema de la negrilla, ¿sí? del título como tal, del modelo. Entonces, esa es parte de la. Otra preocupación que creo interpretar el sentimiento de muchos de los compañeros y compañeras docentes aquí presentes es lo que tú llamas pensamiento tecnológico en contexto. Entonces, ¿cómo adaptar esas deficiencias de recursos en aulas como las que atiende, por ejemplo, el PTA, en el que carecemos de conceptos como Movie Maker, celulares, tablets, etcétera, etcétera? ¿Han pensado en eso? ¿Ustedes lo han desarrollado porque pueden hacer uso de esas herramientas, de esos instrumentos que los pueden convertir en recursos didácticos? Pero ¿cómo podríamos orientar a nuestros compañeros docentes donde realmente carecemos de esos elementos? Sí, claro que sí. Desde la parte de tecnología, precisamente atendiendo al desarrollo del pensamiento tecnológico, es ayudarle al niño a ser recursivo, a utilizar lo que tenemos a nuestro lado, ¿sí? en nuestro contexto. Sí, es cierto, puede que en esta institución muchos de esos niños tengan recursos que en otros lugares, otros niños y otras escuelas no los tienen, pero también no podemos desconocer que, por ejemplo, el tema del uso del celular ahora es una cosa que es mundial, ¿sí? Uno va divinamente al campo, yo desde mi abuela, los niños ya tienen inclusive mejores celulares que yo tengo, ¿sí? El tema está en enseñarle al niño, en orientarlo, cómo podemos hacer uso de eso para hacer una buena exposición, sí. De grabar mi exposición, de hacer una entrevista y que saber que con un cable, con el mismo cable que yo lo puedo cargar, lo puedo conectar por USB al televisor y puedo hacer una buena exposición desde allí, ¿sí? Del uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? De cómo hacer el uso de la información de una manera adecuada, de un uso responsable. Sí. No es el caso entrar a profundizar, pero créeme que hay una gran brecha. Creo que tú, por tener tu experiencia citadina, urbana, desconoces realmente las precariedades con que nosotros los docentes en el sector rural, en escuelas unitarias, donde hay 9, 10 niños a 1 hora y media, 2 horas del pueblo más lejano,
de una cabecera municipal que queda otras 2 o 3 horas. No hay internet, no hay interactividad. Sin embargo, mira, lo que yo rescato es que a pesar de que los medios tecnológicos son una motivación, por ejemplo en esta institución son una motivación para que ellos dejen de estar en los descansos solo pegados al celular y estar haciendo otras cosas, y que sobre todo para la pereza de escribir, ¿no? Entonces, pero ¿para qué escribo? Cuando uno les dice que el cuento que están escribiendo es para los chicos de primero de primaria, ellos se motivan. Pero cuando uno les dice que el cuento se va a publicar y que lo vamos a subir al link de la página del colegio, que lo van a conocer en los descansos los niños de bachillerato, ellos se animan. Entonces digamos que la parte de tecnología no es solo, o sea, es una motivación grande, pero yo rescato es precisamente ese concepto de creación y de innovación, que como se dan cuenta hoy, por ejemplo, para la clase no lo pudimos tener, reservamos el aula inteligente, tratamos de que alguien no lo tuviera a tiempo, no se pudo, listo, plan B, escribamos, que realmente es la intención, que ellos mejoren sus procesos de escritura y obviamente de lectura, a través de muchos medios, la ética, la tecnología, la misma lengua castellana, pero digamos que el objetivo buscamos tratar de lograrlo con lo que tenemos, y yo pienso que el pensamiento tecnológico parte de esa creación, ¿sí? Ellos, por ejemplo, para la actividad de afiche, ellos hicieron un afiche porque veían en uno de los trimestres veían el programa de Publisher, entonces, ¿cómo mostrarlo? Ellos, en la otra parte de tecnología, construyeron sus atriles, un atril con palos de balso, le metieron la idea de la estructura del diseño y mostraron sus afiches sobre unos atriles que ellos mismos construyeron. Entonces no necesitamos ahí ningún aparato tecnológico, pero implementaron la idea del pensamiento tecnológico y la recursividad. Muy bien, digamos que fundamentalmente se requiere que el estudiante tenga niveles de comprensión literal, inferencial y crítica. Incluso en nuestra sesión ocurrió un elemento que lo comentábamos con Camilo, que escuchamos la frase los 4 pilares de Zimmerman, y entonces nosotros dijimos, sí, los 4 pilares de Zimmerman. Nadie se atreve a preguntar. Eso ocurre con un ejemplo muy clásico de cómo es que el niño interpreta, cómo tiene grados de comprensión literal, inferencial y crítica. Él escucha en la radio que dicen: las autoridades policiales harán una investigación exhaustiva con el paradero de los responsables de tan atroz crimen. El niño que entiende literalmente dice: ¿quiénes fueron los que van a hacer la investigación? A policía, porque ahí está. El que infiere dice: profe, el que los van a agarrar, los van a agarrar. Así él no sepa que es exhaustivo. Y finalmente, el que lo asume de forma crítica dice: profe, eso no los agarra. O si los agarran, a los 8 días los sueltan. ¿Sí ven cómo es la situación? ¿Cómo ven ustedes ahí en la producción escrita la comprensión de esos 3 niveles? Bueno, digamos que la idea es que nosotros tratamos de darles muchos fundamentos, y como decimos nosotros, les botamos mucha carreta, ¿cierto? Sabemos que no todos nos van a coger esa carreta, pero digamos que a unos les va a quedar sonando ciertas cosas y a otros otras. Habrá unos que digan, bueno, profe, yo me voy a animar a escribir, y profe, pero tengo mala letra, pero estoy contento de escribir. Otros ya son más estructurales, entonces no, profe, pero el inicio así más largo, más corto. Otros no se ponen a pensar en eso, sino solo piensan que tienen un primito en primero o un hermanito y quieren que él lea sus cuentos. Es decir, cada uno de nuestros estudiantes interpreta lo que queremos darles con este carretazo del proyecto, y nosotros intentamos tocar en diferente dimensión, alguna fibra, pero que les lleve. Por ejemplo, algunos dicen que pereza la escritura, pero cuando se les menciona la parte que van a publicar, se animan. Otros les gusta mucho el cuento de los derechos y participar y decir: no, profe, no me parece, a mí no me parece que en este cuento les estén vulnerando sus derechos. Ellos, digamos que desde cada una de las asignaturas se les da la posibilidad y están abiertos a que cada uno coja lo que más le parece significativo para su vida y pues desarrolle el proceso. Finalmente, a usted temitas la evaluación, que es bien complicada, nos demoraríamos bastante tiempo haciendo un profundo análisis de cómo hacerlo, pero solamente quisiera llamar la atención de cómo evaluar la producción textual de los niños. Es bastante delicado. Podrían decirnos, tú nos alcanzaste a decir que te llevas
140, 50 textos para la casa y entonces te manda un tiempo. Quiero anotar que es importante que a cada niño se le valore, se le evalúe, se le mire, se le hagan todas las correcciones del caso y no sencillamente colocar las tildes y calificar. Exacto. Precisamente yo lo último que les digo es que eso tiene nota. Es lo último para allá cuando alguien me dice, profe, ¿tiene nota? Sí, yo creo que sí. Porque mi intención es que ellos se metan en el cuento y como utilizamos la metáfora de la cocina, entonces cuando yo me demoro corrigiendo los cuentos les digo, se me están quemando los cuentos, pero la otra semana se los traigo. Porque todo el tiempo les estoy metiendo esa idea de la cocina y de la cocina y de corregir y de escribir. Y lo último que trato de hacerles es hablarles de nota. Yo le doy una nota a todo, inclusive por ejemplo el primer paso de lluvia de ideas, que ellos hacen una lista de lo que quieren escribir, les pongo nota. Cuando ellos, como es la primera parte, y ellos ven el 100, así las ideas algunas no tengan coherencia, ellos se animan, porque ellos se dan cuenta que yo no voy tras la perfección de la escritura. Incluso si ustedes se dan cuenta en los cuentos que tienen en las manos, hay muchos errores, pero digamos que eso se corregirá. Más adelante tienen quinto, sexto, hasta la universidad para seguir corrigiendo ese proceso de escritura, pero la idea es que se motivaron y se lanzaron y algunos han descubierto que son buenos escritores y que no lo sabían. Entonces esa es como realmente la idea. Profe Alina, profe Nelson, muchísimas gracias. Muy amables. Ya a continuación les dejo que continúen con el video para que haya posibilidad de que nosotros también participemos, ¿vale? Pues el video que vamos a ver a continuación muestra cómo ha sido el transcurso, cómo ha sido el desarrollo del proyecto y algunos de los productos que los chicos han realizado con este trabajo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo no? Me gustó compartirles un relato, un cuento que puede dar a los niños para que tengan una enseñanza, y también fue muy buena experiencia, me hizo sentir bastante bien. Digamos, que más personas tengan la oportunidad de presentar el cuento a otras personas, no solo unas pocas, sino... Pues lo que me gustó más de este proyecto es empezar con los niños, pues una historia que es creada por nosotros mismos, que está llena de fantasía y nos creamos todo. Además, nosotros tenemos que comunicarnos y todo el tiempo. Y no solo es el proyecto, sino la princesa o de una fantasma. Fue pre a la integración de las dos áreas.
Este es el producto de trabajo que hemos realizado con mis tres asignaturas. Sí, muy bien. Bien, a continuación entonces vamos a darle paso a ustedes que ya dejan de ser estudiantes y se convierten nuevamente de manera mágica en docentes críticos y que hemos venido a recibir y a dar algo de esas experiencias. Entonces vamos a generar un diálogo de saberes en el que vamos a basarnos en algunas directrices o lineamientos de preguntas sobre el desarrollo, precisamente en este caso no de una clase, sino es de todo un proyecto. De ahí que ustedes notaron que habían dificultades en el desarrollo de la misma, porque es todo un proyecto que incluso se complejiza un poco, pero debería ser la razón de ser de la educación, y es integrar todas las áreas del conocimiento. Y como les decía anteriormente, en donde de manera sistemática se piense en desarrollar competencias de contexto, competencias básicas y competencias disciplinares. Entonces, para el efecto, cuando la persona vaya a intervenir, para efectos de conocerlo un poco, se presenta de dónde viene, ¿cierto? Su nombre básicamente, ¿vale? Digamos que tenemos preguntas acerca no tanto de la unidad didáctica como digo, sino ya del proyecto general. Entonces, ¿ustedes cómo consideran la planeación de este proyecto? ¿Qué consideraciones tienen al respecto? ¿Qué aportes? ¿Cómo han visto ustedes su experiencia? Profes, el que os vuelve a insistir, la persona, el compañero que sea o compañera que sea a presentar, su nombre, de dónde viene. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alejandro Álvarez, vengo de la institución educativa técnica agropecuaria del Taladro de la ciudad de Yopal, zona rural. Me parece un buen proyecto. Quería aportar un poco a lo que hablaba el compañero sobre la tecnología. Hoy en día es una mentira, aunque tiene un déficit pequeño, es una mentira de que no tengamos sistemas tecnológicos en la parte rural del campo. Sí hay zonas muy alejadas que todavía no lo tienen, pero como lo decía el compañero, hoy en día hasta el niño del campo tiene un celular y con mucha mayor tecnología que la que tenemos nosotros. Independientemente de eso, siempre va a existir o ha existido la cámara, o hemos tenido la cámara digital desde ya hace mucho tiempo. Nosotros nos estamos acostumbrando solo a que si hay internet o no hay internet. Resulta que nosotros como docentes, hasta nosotros mismos llevamos un celular, llevamos un computador, o tenemos nuestro pequeño computador de mesa en las mismas instituciones donde trabajamos, los que vivimos en las instituciones educativas, porque yo vivo en la institución rural. Y esos computadores nos sirven para que estos mismos muchachos trabajen sin la necesidad del internet. Yo trabajo en internet es pésimo, por no decir que malo, igual que la señal de teléfono. Entonces, hoy en día no es tanto limitante que nos estamos limitando a nosotros mismos, perdón. Nos estamos limitando a una sola palabra: internet. Nosotros podemos hacer maravillas con un computador sin internet. Si con la cámara fotográfica o con un simple celular, que hoy en día, como nuestro compañero, tienen alta tecnología, ya tienen hasta edición de video, ¿sí? No solo podemos hacer eso, podemos hacer un collage de imágenes. El trabajo que hizo de pronto el cuento digital, lo podemos hacer en historietas. No necesariamente tenemos que bajar las imágenes, los GIF, las imágenes animadas para hacer un libro digital, lo podemos hacer escrito, ellos pueden hacer sus historietas. Entonces no es un limitante, más bien es la idea o la innovación a lo que nos están solicitando, nos están pidiendo hoy en día, es eso, que debemos innovar y buscarles soluciones a esos inconvenientes. No nos limitemos solo a esa palabra de internet, por favor. Esto es mi aporte y lo solicito, es un buen proyecto. Llevo dos conceptos bien claros, los que los dos compañeros. Muy bien, gracias. Gracias. Muy amable. ¿Alguien más sobre el mismo tema? Sí, pues para resaltar, de pronto pues no lo de... Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, vengo de Boyacá, de Famoso, el Colegio de la Independencia. Bueno, pues para resaltar algo que de pronto deberíamos aplicar en todos los colegios, y es que pues, nosotros hablamos muchísimo de que ahora todas las áreas tienen que estar enlazadas, todas deben apuntar hacia la misma parte, que una clase pues, es varia, pero entonces deben estar integradas. Pero entonces a veces los compañeros no se hablan entre ellos mismos, no nos hablamos entre nosotros para de pronto eso que ellos tres están haciendo,
y es que sus clases se complementen. Que sus clases, cuando ellos puedan estar los tres en una sola clase, sea bonito para que los niños tomen el hilo, sepan cómo van, y sea muchísimo más fácil el desarrollo de eso. Entonces, por lo menos eso es algo que del proyecto lo que más me interesó fue eso, lo que más me gustó y que los felicito es eso, es que los tres se hablen, se colaboren, y eso pues ayuda a que los niños puedan desarrollar muy bien después. Creo que había otra mano. Sí. Bueno, en cuanto a la estructura del proyecto funciona. Corte. Mi nombre es Andrés Rodríguez, vengo de Sogamoso, Boyacá, del Colegio La Independencia. La estructura del proyecto funciona, es viable, es innovador, integra sobre la tecnología que es lo que llevan los muchachos. Pero, o sea, tengo varias preguntas. O sea, lástima que no mostraron un video donde ustedes como docentes expusieran su parte lúdica hacia los niños, ¿sí? O sea, cómo llevaron al niño a esos conceptos que son de publicidad, diseño, forma, ¿sí? Porque son conceptos complejos que se manejan ya para esa publicidad. ¿Sí? ¿Cómo llevaron a esos niños a manejar un programa Publisher? ¿Sí? O sea, me hago esa pregunta, o sea, ¿cuáles fueron las herramientas o las prácticas que lúdicas utilizaron para llevar a eso? ¿Cómo fue la lúdica, las didácticas para enseñarles la estructura de lo que es un cuento? ¿Sí? Entonces, me lleva esas preguntas. No, el proyecto funciona en su estructura y vimos un producto final, ¿sí? Y es viable y están los resultados, ¿cierto? Y está la experiencia de los niños, ¿sí? Pero entonces la parte de la didáctica, la lúdica, donde veo al niño que yo levanto la mano y yo parto el profe, sí, esa interacción de ustedes, de docentes con el grupo de estudiantes. Realmente, sí, vamos a contestar una, ¿no? Tomen nota que eso es lo que ellos le están dejando a ustedes. Me parece muy No, interesante. ya, esto va a salir a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Alesta Patricia Urrutia, vengo del departamento de Guayare, pertenezco a la institución educativa Presentación de Desarrollo Rural. A mí me parece sumamente importante el desarrollo de las temáticas por proyecto, debido a que se rompe el paradigma en donde uno dice, bueno, terminó la clase de naturales, por favor sacan el cuaderno de matemáticas. Si nosotros planeamos, y es mucho más fácil en la primaria, más complejo que en bachillerato, porque uno tiene que entender que uno es un profesor para todas las asignaturas en primaria, entonces se le facilita la interdisciplinaridad y la transversalidad de las diferentes áreas de conocimiento. En la parte de bachillerato, o sea, de la básica, de la media, es un poco más complicado porque pues, uno tiende a convertirse en catedrático, a trabajar aislado, es muy poco el espacio, la posibilidad que uno tiene para trabajar y conformar como círculos de aprendizaje o de retroalimentación vivencial uno como docente. Entonces es muy interesante los proyectos siempre y cuando pues, se articulen y uno esté presto al cambio y a transformar esas prácticas de aula con los demás integrantes. Muchas gracias. Tú y luego tú. Buenas tardes, mi nombre es Aile Montalvo, docente de Cincelejo, Institución Educativa Técnica Industrial Antonio Prieto, laboro en el grado segundo primario, 22 años de servicio. El proyecto me parece muy interesante, pero a mi parecer se quedó corto en mi apreciación, porque yo estoy segura que todos nosotros de una u otra forma hemos puesto a nuestros estudiantes a expresarse, a producir textos, ya sea lectura de imágenes, ya sea esto a su nivel, cada uno desde su nivel. Pero lo llamativo del proyecto que me parecía a mí era la parte de las TIC. O
¿sí? Realmente existe mucha brecha, no podemos cerrar, así tengamos un celular en las manos, existe brecha entre una escuela que tiene todo de pronto infraestructura a una escuela que de pronto dicen que la tiene, pero cuando vamos a trabajar vemos que no funciona el equipo, que el computador se quedó bloqueado, porque así pasa en mi institución. No tenemos en las escuelas primarias un docente de informática. El mismo maestro le toca jugar de Yoli y hacer de matemática, castellano, que esto de otro. Entonces a veces nos quedamos cortos en la planeación, aunque queremos, y algunos muy pocos tenemos de pronto conocimientos de informática, no nos da tiempo de planear tantas cosas y que a veces queremos llevar más y dar más, pero nos quedamos cortos. Me hubiera gustado en el proyecto ver, como decía acá el compañero Andrés, cómo ellos vinculan la parte de la informática, cómo ellos hacen que el alumno produzca, porque yo tengo muy poquito conocimiento de informática, pero estoy segura que muchos de mis colegas no manejan nada de Movie Maker, de Publicis, ni nada de eso, que la parte, para mí, era la parte llamativa del proyecto. Gracias. Finalmente, dos intervenciones más, la tuya y la tuya. Bueno, la mía es muy cortita. Mi nombre es Odalinda Triana, vengo de acá de Bogotá, del Colegio Atahualpa de Fontibón. Es con respecto a la pregunta en sí que dice ¿cómo se considera la planeación? Infiero que la planeación, por ser un instituto que ya está muy bien organizado, tiene su malla curricular. Al tener la malla curricular ya está la interdisciplinariedad, que es muy fácil para trabajarla con diferentes áreas, a comparación de otras instituciones donde apenas se está creando esa malla. Gracias. Y finalmente. Mi nombre es Amparo Díaz, vengo del Colegio de Formación Integral Mundo Nuevo de la localidad de Kenia. Me surge una inquietud y es nosotros, ¿dónde continuamos con ese proyecto? Veo que es únicamente para los niños de cuarto grado de primaria. ¿Sigue? ¿Se queda? ¿Simplemente que se motiva a continuar por sí mismo? ¿O realmente la institución le da un valor agregado al proyecto? Porque no puede quedar algo como inconcluso. Yo veo que, bueno, se acabó el niño en cuarto, si en quinto el profesor que viene le quiere motivar, continúa con el proceso. Si no, por sí mismo el ver buscando sus herramientas. Pero entonces sería un proyecto que realmente quedó fraccionado y no tuvo a largo plazo un éxito total. Si vemos nosotros hoy en día los estudiantes en bachillerato sobre todo, me encanta que aprendan en primaria. Realmente no soy maestra de primaria, manejo mucho sobre todo los grados 11. Y si en primaria tenemos la semilla, pienso que se quedó ahí. Mientras que el estudiante de 11 de bachillerato sí maneja las herramientas tecnológicas, nos ganan, nos llevan años luz. Entonces no sé cómo sería que realmente el proyecto tenga una culminación y no una fracción de tiempo y ahí quedó. Porque si no pienso que realmente se sembró la semilla, más nunca hay un fruto. Sí, exactamente. La compañera profesora está haciendo relación a que el producto final es que los estudiantes de 11 grado terminen haciendo comprensión, nivel de comprensión crítica y textos argumentativos que se plasman en los ensayos argumentativos. Y hay una pregunta que se la dejo para reflexión: ¿a los cuántos ensayos un estudiante sabe hacer ensayos? La pregunta va más allá: ¿a los cuántos ensayos el profesor sabe evaluar ensayos? Con esto queremos decir que precisamente de esto se trata esta nueva forma, esta nueva estructura del Foro Nacional de Educación, en el que tenemos la posibilidad en grupos, en comunidades de aprendizaje, en diálogo de saberes entre pares académicos, de compartir y de ser capaces de hacer las observaciones, inquietudes y saber qué es lo que nosotros nos llevamos y qué es lo que mis profes se llevan. Tenemos 3 minuticos para que mis profes entonces agradezcan a los asistentes a este taller y posteriormente vamos a hacer un ejercicio último de escritura muy breve en los cuadernitos que nos entregaron, en donde al principio dice que me llevo, lo que doy y lo que me llevo. Entonces hacemos una breve descripción porque necesitamos recoger esas inquietudes. Sí, claro. Mi nombre es Eliana Linares Piñeros, yo vengo de la ciudad de Villavicencio,
institución educativa Jorge Eliezer Gaitán Ayala, y pues me parece un proyecto bastante interesante, complejo, muy complejo, porque, o sea, hacer que los niños escriban no es fácil. A mí, pues, en primer lugar felicitarlos por el desarrollo de este proyecto, pero a mí me surge como una inquietud. Me gustaría, no sé si hay tiempo, que nos cuenten a grandes rasgos, o sea, cómo nace este proyecto, si este proyecto es de la institución o cómo se unieron ustedes desde las diferentes áreas para iniciar con este proyecto. Si es un proyecto institucional, si a nivel institucional se trabaja de esta manera o fue algo que nació de ustedes y cómo inicia. Gracias, profe, porque precisamente eso amarra la intervención que ahora tienen nuestros proponentes, y entonces démosle respuesta a la profesora. Primero que todo, de verdad yo les agradezco a todos y cada uno de los aportes que nos han hecho en este momento. Me hubiera gustado escucharlos a todos porque todos pues reciben una apreciación diferente. Contarles que nosotros realmente, pues como no somos un colegio distrital, nosotros no, como les dije al principio, no estamos participando con video ni nada de eso, entonces nosotros por eso no grabamos clase, porque realmente la inspiración y la idea surgió pues de nuestro quehacer, ¿cierto? Entonces yo desde Lengua Castellana hace unos 3 años dije, bueno, ¿qué hacer para que estos chicos escriban? Y empecé a cranearme, y conocí a Rodari, a Casani, y dije, bueno, y me empecé a cranear el proyecto. Ustedes el primer chico que vieron con rasguitos así como orientales, él está en 7º y empecé con ese grupo. Y lo hice y digamos que me dio resultado para mi clase, yo allá calladita en el aula lo hacía. Lo hice el siguiente año y los niños de 5º, cuando pasaron a 5º me decían, profe, uno de esos niños, participé, estoy arreglando mi cuento, voy a participar en tal concurso, entonces yo, qué chévere, entonces dije, bueno, les está gustando. Pero me vi corta al ver que yo quería que manejaran ese tema de competencias ciudadanas, pero yo no me sentía con toda la capacidad, digamos que todos los docentes sabemos de valores y tratamos de formar, pero yo me sentía corta en capacitación, y ahí fue cuando empecé a convencer a la profe Ingrid de ética, le dije, venga, únase a mi proyecto, y ella incluso me decía, ¿qué es su cantaleta? ¿Qué es lo que quiere? Y le conté, y pues también llamé al profe Nelson, y desde el año pasado a finales fue que les dije, venga, porque el otro año no empezamos a hacer eso, y ellos son súper activos, listo, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos sentamos y empezamos desde esa malla curricular, listo. Estamos haciendo planeación para el otro año. Estos son los temas que yo vería, pero podríamos integrarlo así, entonces empezaron ideas a partir de los 3. Y si las hacemos que trabajen tal cosa, entonces el profe decía, yo les trabajo publisher, ¿qué herramienta podríamos hacer? Entonces, yo trabajo a feature, pues hagamos que trabajen esto con el concepto de derecho y de deber, y luego que desde tu clase aportes esto, y luego que hagan esto, y empezamos, ay sí, qué chévere, para el segundo trimestre, y empezamos a hacer toda la planeación de lo que iba a hacer a través de la malla curricular, ¿sí? Entonces digamos que esa fue la manera de integrar. ¿Se queda corto? Sí y no, porque digamos que hasta ahora estamos empezando, yo siento que tenemos muchas cosas por mejorar y por hacer, el otro año mejoraremos, incluso los chicos al final son los que nos dicen, me gustaría que mejorara tal cosa, y yo anoto, y el otro año tratamos de mejorarlo, esa es la idea. Pero digamos que yo sé que mis compañeros de 5º, de 6º hasta 11, todos también tienen unos proyectos pequeñitos. Puede ser que no se llame proyectos y que les dé pereza sentarse a escribir la estructura, el marco teórico, pero son unas experiencias de aula donde ellos también trabajan esto, solo que no le han puesto nombre o no se han unido con el de sociales, pero lo hacen. Entonces a mí me parece que las semillas sí dan fruto. Puede ser que no den un fruto en un producto que ellos muestren en 6º, en 7º, pero sí lo hacen. Precisamente porque en reuniones de área se maneja una transversalidad, y ellos, mis compañeros de español, saben que yo manejo ese proyecto, y en 5º y en 6º manejan otro tipo de cosas, entonces se hace. Lo de las clases sí, pues tenemos que ponernos a grabar una clase y mirarnos y decir, venga, ¿qué hacemos bien, qué no hacemos? Porque realmente, pues hasta ahora es que estamos mostrando el proyecto, entonces tenemos una que otra evidencia, pero no nos hemos puesto en la tarea muy juiciosa de hacerlo. Nuestro rector pues nos ha
animado de que lo mostremos, incluso en Medellín fuimos a contar la experiencia, pero tenemos que seguir sistematizando. Yo pienso que es ese aprender, o sea, es ese aprender, y para mí el proyecto no tiene un fin en cuanto me voy alimentando de todas las personas que vamos conociendo y nos van aportando el proyecto. Eso pues lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias, Dalila y Nelson. A continuación vamos a hacer el pequeño ejercicio, ojalá de una manera muy sintética, incluso haciendo la técnica del tweet en 144 caracteres. Vamos a decir, después de mi participación en esta experiencia, ¿qué fue lo que nos llevamos? ¿Qué nos llevamos de esta experiencia? ¿Qué me llevó después de mi participación en esta experiencia? En el cuadernito o en una hoja aparte, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos llevamos? 3 minuticos, 144 caracteres. ¿Qué nos llevamos? Claro que sí.